Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa pueden encontrarlo ustedes completo, y algunos apartes también, en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a este programa, como siempre, Marc. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida esta mesa. Gracias. Y vamos a hacer un recuento en esta ocasión de lo que han sido las noticias más importantes del mundo en el año 2015. Y tal vez resulte más fácil dividirlas por zonas del mundo y empezar posiblemente por las noticias que tuvieron lugar en Europa. Usted, que es periodista europeo, quisiera que nos diera una opinión sobre cuál fue la de mayor trascendencia entre todas estas, y no es fácil hacer la selección. Primero, Cumbre del Cambio Climático en París, donde se llegó a un acuerdo por más de 196 naciones del mundo para reducir las emisiones de gases tóxicos y demás. Segundo, la crisis migratoria de la gente que huye de la guerra en Siria, que llegó a las costas europeas. Está también el escándalo de la Volkswagen. 11 millones de vehículos en todo el mundo afectados porque esa compañía engañó con un aparato que decía cuáles eran las emisiones de gases de los vehículos. Los ataques en París, los ataques de terroristas a la sala Bataclan y en algunas otras zonas de la ciudad. Pero hay más, la crisis griega a principios de año, donde Grecia estuvo a punto de salir del euro y se amenazó también por eso. Y además, a finales de año, el 20 de diciembre, elecciones en España, en donde prácticamente se acabó el bipartidismo. ¿Cuál fue la noticia que más le llamó a usted la atención, la de más impacto en Europa en el 2015? Yo diría, es difícil, pero diría los atentados en París, tanto los que ocurrieron en noviembre como los de Charlie Hebdo a principios de año, porque representan la llegada del Estado Islámico, de este grupo terrorista, yihadista, que opera y que tiene un territorio en Siria e Irak, la llegada a Europa y confronta a Europa con muchos el problema del terrorismo, el problema de la exclusión de los europeos musulmanes, una serie el problema de la seguridad, el problema de la libertad, es decir, bueno, aparte del shock y de la amenaza terrorista que crea con estos atentados una inseguridad y una sensación de que puede ocurrir en cualquier ciudad europea. Por eso creo que es la noticia del año en Europa. Muy bien. Estoy de acuerdo con Marc y creo que se puede resumir a la guerra civil en Siria, una guerra civil que desde los atentados del 13 de noviembre en París no se puede ignorar y que automáticamente involucró a toda la comunidad internacional y que creó unas alianzas que van a determinar en cierta forma lo que va a ser el 2016. Es algo que además de generar una amenaza, una sensación de amenaza en muchos países del mundo, tiene repercusión económica en los precios del petróleo, repercusión geopolítica en volver a trazar las líneas de la relación entre Estados Unidos y Rusia, tiene repercusiones humanitarias, sin duda, la enorme migración, más de 1 millón de personas huyeron de Siria este año y eso crea a su vez repercusiones en Alemania, por ejemplo, con una política de bienvenida que dio Angela Merkel a los refugiados, contrastada con otros países que cerraron las puertas. Es una noticia en desarrollo, pero que tiene una cantidad de aristas. Por ejemplo, el tema de los precios del petróleo afecta a América Latina y al resto del mundo en desarrollo, es decir, tiene una situación que enfrenta un país como Siria, si no se soluciona a corto plazo, va a tener una cantidad de repercusiones en el mundo entero. López Zamora. Sí, en este caso yo me voy a sumar al coro. Creo que por las razones que dijo Muni, es un tema que está en evolución y que ha puesto en entredicho muchos de los conceptos que teníamos. Por ejemplo, en el caso, me voy a centrar quizá un poquito más en el caso de los refugiados, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? El hecho de que se haya dado este vacío en Irak y en Siria, el hecho de que haya habido una aparentemente tardía respuesta internacional para confrontar la amenaza de ISIS, entenderla como una amenaza existencial según algunos, ¿no? Por las implicaciones que tiene regionales e internacionales, y la consecuencia que tuvo, ¿no? En este desplazamiento de millones de personas, obviamente pone bajo la luz, por ejemplo, la política de fronteras abiertas en la Unión Europea, ¿no?
las discrepancias iniciales, ¿no? La desestabilización de posicionamientos que generó inicialmente, ¿no? La discrepancia que hay, por ejemplo, entre los puntos de vista que han asumido a países que han adoptado posiciones como Alemania muy generosas y otros países que básicamente se han mostrado muy cerrados, incluido Estados Unidos, que tuvo una limitante extrema de 10,000 inmigrantes y sigue siendo motivo de debate político interno, ¿no? Pero también tiene otras dimensiones, ¿no? El hecho de que se haya prestado tanta atención al tema de Siria y, por ejemplo, ya hablaremos de América Latina, solo lo pongo como un dato, el hecho de que no se haya prestado tanta atención, por ejemplo, a la crisis humanitaria de los niños migrantes centroamericanos, ¿no? Evidentemente vimos la imagen de este niño cuando murió en las costas, ¿no?, del Mediterráneo, pero también hay crisis aquí, ¿no?, y esas como que quedaron en un segundo plano, porque precisamente yo creo que de alguna forma el tema de ISIS capturó la atención internacional. Todavía en este momento estamos hablando de si, por ejemplo, el acuerdo recientemente alcanzado en el seno de Naciones Unidas, ¿no?, que fue 4 años tardío, ¿no?, que China y Rusia inicialmente bloquearon y que ahora puede ser demasiado tarde, ¿no?, que el Estado Islámico ha tenido tal avance en términos militares, económicos, que realmente es impresionante. Este fin de semana, este reportaje que publicó CNN con este periodista alemán que estuvo meses en el territorio virtual de ISIS, te habla de una organización que tiene sus propias patrullas de la policía, sus propias escuelas, sus propias tiendas, ¿no? Es decir, aquel que crea que se está sobredimensionando la amenaza que representa ISIS en esa zona y con las consecuencias que mencionaba Muni, obviamente pues hay que reconsiderar esa brújula, ¿no? Creo que en ese sentido, por esa dimensionalidad, por el hecho de que es un tema que no está resuelto y por las implicaciones geopolíticas, definitivamente creo que es el tema más importante del año. Creo que hay que resaltar la buena noticia del año que sucedió en París y que tiene repercusiones en el mundo entero, que fueron los buenos resultados que se obtuvieron en la cumbre de cambio climático. Creo que es la primera vez que hay esperanzas concretas para tratar de reducir las emisiones. Creo que el hecho de que estuvieran en la mesa los 3 principales contaminantes del mundo, que son Estados Unidos, China e India, y que hubiera la voluntad política de todos los países y la responsabilidad de los países desarrollados en lo que es el problema de emisiones en los países en desarrollo, pues le da un oxígeno al asunto de cambio climático que es muy, muy alentador. Además, se estableció un fondo de $100,000 millones para los países con economías emergentes para que puedan ponerse a tono con las exigencias de este acuerdo. Una última punto, Marc Bassets, en este segmento tiene que ver con que el 18 de diciembre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad, que esto es sorprendente, y además naturalmente por unanimidad también de los miembros permanentes, que son 5, que son el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia, aprobaron una resolución que le da o les da a las Naciones Unidas un mandato para poner en marcha una hoja de ruta para sacar a Siria de la guerra civil. Bueno, después de 5 años de guerra, de 250,000 muertos, lo que consensuaron los miembros del Consejo de Seguridad es que hay que propiciar un diálogo entre el régimen dictatorial de Bashar el-Assad y la oposición. Hay que llegar a un cese al fuego que sea verificable para que dentro de 18 meses o 18 meses después haya elecciones en ese país y por supuesto previamente se haya redactado una nueva constitución. Lo que no está claro es qué va a pasar con el señor el-Assad, que es gran aliado de Rusia y del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Será que va a funcionar esto a lo que llegaron, lo que acordaron los miembros del Consejo de Seguridad? Yo creo que es bueno este acuerdo y es bueno que finalmente haya un plan, ¿no?, de paz, pero es un plan. Es una guerra tan complicada que dudo mucho que un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU acabe con esta guerra. Hay muchos factores, muchos actores, muchas partes. Es una guerra, la guerra civil de Siria, donde no hay 2 bandos, hay muchos bandos, muy complejos, muchas potencias metiendo la mano ahí. Entonces yo creo que será muy complicado trasladar, entre otros motivos, por lo que has mencionado, qué papel tendrá el Assad, no está nada claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en este repaso de lo que posiblemente fue la noticia del año en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. En América Latina hay varias cosas, Pepe. Primero, hubo elecciones en Argentina, presidenciales, y el 10 de diciembre tomó posesión de la presidencia Mauricio Macri, que le puso fin a 12 años de kirchnerismo. Hubo elecciones en Venezuela, legislativas, el 6 de diciembre. Victoria aplastante de la oposición, aplastante. Nicolás Maduro, el presidente de la República, quedó pues mal situado ahí, el chavismo fue el gran derrotado.
Tercero, en México hubo cosas como la fuga del Chapo Guzmán a mediados de año, en julio. Cuarto, en Colombia, proceso de paz. Se llegó a fijar incluso la fecha última para firmar un acuerdo de terminación del conflicto que en principio está para el 23 de marzo. Eso lo señalaron el jefe de las FARC, Timochenko, y Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, en La Habana. Y también se produjo la renuncia, finalmente, y además el arresto de Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, quien se encontró como jefe de una red que tenía que ver con sobornos en las aduanas. ¿Cuál fue la noticia del año en América Latina? Bueno, yo creo que hay toda una combinación de factores que permiten mostrar, ¿no?, cómo América Latina es una región en transición, ¿no? Quizás sería el tema que escogería. Por una parte, mencionaste el tema de las elecciones en Venezuela. Obviamente ahí hay una señal muy clara, ¿no?, de que había un ánimo en el electorado de Venezuela de un cambio de rumbo. Evidentemente el triunfo abrumador que tuvo la oposición, que había estado obviamente con una posición muy crítica de los planteamientos económicos y políticos del señor Nicolás Maduro, tuvo ya un resultado específico. No se espera que sea una transición tersa ahora que asuman el control de la legislatura en el mes de enero. Sabemos, por ejemplo, que ya empezaron los jaloneos con la designación, por ejemplo, de los 12 ministros de la Suprema Corte, que probablemente no pasen y probablemente tengan que entrar alguna cierta técnica jurídica ahí para que puedan hacerse. La oposición en Venezuela tiene, por ejemplo, previsto buscar la liberación de los presos políticos, empezando, por supuesto, por Leopoldo López. El oficialismo dice que no lo va a permitir, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un realineamiento ahí en Venezuela. Es el mismo caso en Argentina, donde vimos este cambio de estafeta de una posición que ya conocíamos de Cristina Kirchner, ¿no?, más hacia la izquierda, ya una posición más a la derecha de Mauricio Macri. Ya estamos viendo los primeros elementos de eso, el reajuste económico, la política comercial, la liberalización de restricciones. Entonces, de alguna manera ahí, por ejemplo, diría yo, hay un énfasis, ¿no?, en el hecho de que el electorado, de que en sociedades democráticas, deliberativas, cuando una vez está dando un resultado electoral se está cumpliendo. Creo que es un tema muy importante para el caso de Venezuela, donde había dudas por esta retórica, ¿no?, de que se iba a ganar a toda costa, y se habló de escenarios básicamente apocalípticos. No sucedió. Qué bueno que eventualmente el presidente Nicolás Maduro reconoció que había ganado la oposición, y creo que ese es un dato positivo, como ocurrió en Argentina. En el caso de Guatemala que mencionabas, obviamente, ¿no?, te demuestra cuánto ha avanzado la región en términos de crecimiento institucional, ¿no? ¿Cuándo habías anticipado que en un país latinoamericano, por esta presunción de corrupción en el que se acusa al máximo líder político del país, operaran los mecanismos institucionales que derivaran en todo un proceso de instrumentación de medidas judiciales, de arresto, de acusaciones, etcétera, que derivaran eventualmente en la salida de facto de un presidente, ¿no? Entonces creo que de alguna manera reflejan esta evolución positiva que están teniendo las relaciones y los procesos institucionales en la región. Murillas. Lo resumiría en dos. Uno es el agotamiento del modelo de izquierda en América Latina, que está patente en las elecciones que usted mencionó, en Argentina, en Venezuela, en el agotamiento de Dilma Rousseff y la crisis política en la que se encuentra, y también en la fragilidad de las economías de América Latina y la dependencia que tienen, aún después de tantos acuerdos de libre comercio, sobre los recursos naturales. La caída de los precios del petróleo, de los minerales, afectó económica y políticamente a la región de una manera quizás inesperada. La no noticia del año fue el proceso de paz en Colombia. Juan Carlos, esperaríamos que hubiera habido avances o noticias o por lo menos alguna luz. Lo que hay con respecto a ese proceso es todavía tropiezos y confusiones y realmente nada de claridad sobre lo que vaya a pasar. Ojalá sea noticia buena en el 2016. Marco Asensio. Yo creo que lo habéis dicho todo. Yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Y me llama la atención una cosa en la óptica que habéis dado y que estoy de acuerdo. Hemos hablado del Estado Islámico, de Europa, de los problemas. Viendo, como dicen los americanos, el big picture, el marco amplio, América Latina no está tan mal, ¿eh? Casi todo la perspectiva que habéis ofrecido es una evolución más bien positiva, ¿no? Yo creo que sí, que la noticia es el deslizamiento tectónico que hay pues, en Venezuela, habéis mencionado en Venezuela, en Argentina, en Brasil quizá también, y que quizá esto siempre hay que evaluarlo a posteriori, ¿no? La historia se escribe con perspectiva histórica dentro de 10 años, pero quizá este año será el año en el que, saldrán los libros de historia, el año en el que empezó el cambio, o un cierto cambio en América Latina. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con Marc Basset, José López Zamorano y Muni Jensen. Muni, a propósito, también hay noticias en Estados Unidos en este 2015, o las ha habido o las hubo. ¿Cuál puede ser la más importante? Una, la cantidad de matanzas que hubo, de masacres que hubo en San Bernardino, en California, la cantidad de la violencia racial por parte de la policía contra jóvenes afroamericanos también fue noticia. La aprobación del matrimonio homosexual en la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo, por lo menos que se ha alcanzado, las negociaciones muy avanzadas en un acuerdo con Irán para que las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos impidan que ese país enriquezca uranio y que logre tener armas nucleares. El surgimiento en la campaña presidencial, las elecciones son el 8 de noviembre de 2016, de un hombre como Donald Trump, del que se ha hablado y hablado y hablado y hablado. Y por otra parte, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se produjo el 20 de julio, relaciones que se habían roto el 3 de enero de 1961. Está pendiente, sin embargo, que el Senado, que el Congreso de Estados Unidos levante el embargo, que también tiene vigencia desde aquel año, desde principios de los años 60. ¿Cuál es la noticia del año en Estados Unidos? ¿Cuál fue la de 2015? Voy a dejar que mis compañeros de mesa hablen de Cuba y quiero centrarme en lo bueno, lo malo y lo feo de Estados Unidos. Arrancando por lo bueno, creo que en políticas sociales se avanzó muchísimo, en particular con la legislación sobre el matrimonio gay, sobre algunos avances, sobre todo en los estados de despenalización del uso de las drogas y sobre unas políticas más incluyentes para las minorías. Lo malo, malísimo, es que se le puso un espejo en Estados Unidos al asunto del porte de armas con las masacres y con los números que se hicieron a final de año sobre el número de masacres y de matanzas que hay con armas de asalto, y el tema del racismo, que no son dos temas distintos, están bien relacionados también. Vimos casos de violencia policial contra la población negra y realmente el movimiento Black Lives Matter, este movimiento ciudadano, empezó a cobrar una fuerza política importante para ver si a este asunto, tanto al del porte de armas como al racismo que se continúa en este país, se le pone algún tipo de límite. Lo feo, Donald Trump, realmente. Aquí nos sentamos a verlo cuando anunció su candidatura, insultó a los mexicanos a mitad del año y nos reímos, pues la risa ya se volvió preocupación. Marc Basset. Bueno, pues quizá me centraré en la política exterior de Estados Unidos. Creo que ha habido una noticia, y yo pondría dos noticias juntas, que es el acuerdo con Cuba, que en realidad fue el año anterior, pero se ha desarrollado este año, y este año se han restablecido las relaciones diplomáticas y se han abierto embajadas en La Habana y en Washington, y el acuerdo nuclear con Irán, es decir, el acuerdo de varias potencias, pero un poco liderado, capitaneado por Estados Unidos, Irán en este verano en Viena, que sirvió para limitar el acceso de Irán a una bomba nuclear a cambio de levantar las sanciones. Y ambos acuerdos creo que reflejan, culminan un poco la filosofía política o la política exterior de Barack Obama, que se fundamenta en la diplomacia, el diálogo, el pacto, incluso, como él de hecho prometió durante la campaña electoral en el año 2008, hablando con los enemigos, ¿no? Y esto es lo que hizo Obama, que este año lo hemos visto hablando con Raúl Castro, y Estados Unidos, en este caso el secretario de Estado John Kerry ha hablado y se ha comunicado y ha negociado y ha anunciado un acuerdo muy importante este verano con Irán. Pepe López Zamora. Bueno, yo coincido con mis colegas en el sentido de que esos son temas sumamente importantes, así que voy a agarrar una perspectiva diferente, ¿no? Que en mi opinión, y están de alguna manera relacionadas, ¿no? Que tiene que ver con esta contradicción, ¿no? Que hay inherente en la sociedad de Estados Unidos y que fue muy manifiesta en este año que termina, ¿no? De cómo es posible que haya un discurso, ¿no? En algunos sectores sea muy generoso, muy hospitalario hacia ciertos tipos de inmigrantes, ¿no? Qué bien que lo haya, qué bien que lo sea así, pero ha habido un desdén impresionante, histórico, hacia otro tipo de migrantes. Me refiero específicamente a dos casos. Uno, la oposición de 26 estados a las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en el tema de migración, ¿no? O sea, la idea de bloquear una iniciativa presidencial que simplemente buscaba dar cierto nivel de estabilidad a niños que llegaron aquí indocumentados, traídos por la voluntad de sus padres y no de ellos mismos, ¿no? Y la posibilidad de que hubiera un proceso ordenado para que se regularan. Digamos, este golpe, ¿no? Judicial que hubo, que hizo que el caso llegara a la Suprema Corte, ojalá la Suprema Corte lo tome para que resuelva de una vez por todas, probablemente en 2016, de alguna manera arroja luz sobre este doble estándar. Y también relacionado, lo que mencionábamos, el tema de los niños migrantes centroamericanos, ¿no? Que no vimos una solución todavía de fondo. Todos los gobiernos de la región evidentemente están preocupados por el efecto que tiene
esta ola de violencia que hay en la región, la situación económica tan triste que hay en algunos países, que está evidentemente obligando a este desplazamiento de menores y que sin embargo todavía no hay un proceso cuajado, claro en este país para poderles dar trámite. Muchos niños están quedándose en un virtual limbo, están aquí esperando que se les dé una solución a sus casos y de alguna manera eso para mí, ¿no?, es un reflejo nuevamente, ¿no?, de todas esas temáticas sociales que en Estados Unidos no acaban por resolverse. Sumamente preocupante también el tema del control de armas de fuego, ¿no? Cuando vimos la tragedia de Sandy Hook, ya hace un par de años, ¿no?, todos pensábamos que esa era la gota que iba a derramar el vaso. Cuando un joven, por más problemas mentales que tuviera, mataba a una veintena de niños, ¿no?, y no se tomó ninguna medida al respecto, y seguimos viendo estas matanzas periódicas, ¿no?, en la televisión es espeluznante, siempre está uno como padre esperando cuándo va a ocurrir uno en la escuela de tu hijo, ¿no? Y que este país, ¿no?, en este tema tan importante no se ponga de acuerdo en la más elemental reforma para poder tener una regulación de sentido común, simplemente, por ejemplo, para que los criminales que tienen enfermedades mentales o quienes están en las listas de antiterroristas no puedan tener acceso a las armas, realmente es sumamente preocupante. Ya está aflorando un proyecto de ley para que se restablezca la prohibición de las armas de asalto, no ha cuajado en el Congreso. Este no es un tema ni siquiera de republicanos ni de demócratas, no hay un consenso nacional. El propio Bernie Sanders de un estado de Vermont está a favor de un tipo de liberalización de ese tipo de armas. Entonces realmente son temas preocupantes que por desgracia son temas que tienen piernas, como decimos en el periodismo, y que por desgracia seguirán siendo noticia en 2015, lamentablemente. ¿Usted ve alguna posibilidad de que se eche para atrás la enmienda constitucional que permite que los ciudadanos tengan armas? Porque es que aquí hay más matanzas que días del año. No, yo creo que la enmienda constitucional está enraizada en la cultura de las armas de Estados Unidos. Este país no tenía un ejército regular hasta 1800, finales del siglo XIX, cuando realmente empezaron a tener un ejército de voluntarios pagados. Este país se defendía a través de milicias. Y la idea de tener un arma para conseguir tus alimentos, para defenderte de agresiones, ¿no?, en el oeste, ¿no?, está enraizada en el imaginario de Estados Unidos. Y eso es, yo creo que cualquier persona que proponga la eliminación de la segunda enmienda constitucional como una fórmula para el control de armas es porque no quiere que haya control de armas. Porque básicamente eso no va a ocurrir, ¿no? Es como muchas veces dicen aquellas personas que quieren absolutamente toda la reforma migratoria y ciudadanía para todos. Probablemente hay que verlo con cierta desconfianza porque probablemente sea un proceso gradual. Yo no creo que ese sea el camino, pero sí un proceso gradual de regulaciones de sentido común para que no lleguen a las manos equivocadas. ¿Podrá cambiarse esa política? Pero es que yo creo que la segunda enmienda, el problema es la interpretación perversa de la segunda enmienda. Porque la segunda enmienda, como decías, garantiza el derecho a las armas para una milicia, pero no para que cualquier persona tenga cualquier tipo de armas. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido es que a lo largo de los años, con la jurisprudencia, el Tribunal Supremo, se ha impuesto una interpretación perversa de una enmienda antigua, hecha en un momento histórico determinado, en el que había unos motivos, pero no, yo creo que no haría falta, en realidad, cambiar esta enmienda. Haría falta cambiar su lectura. Haría falta, en realidad, cambiar a la opinión pública americana, que, como dice muchas veces Barack Obama, la clave para acabar con la epidemia y con este mal es que los votantes presionen a sus representantes, a sus congresistas, y que estos lo cambien. Y los votantes, de momento, es triste decirlo, pero no ha habido una presión ni parece que haya una voluntad de terminar con esta anomalía, porque realmente es una anomalía global. Estados Unidos es un país... Por el contrario, hay una contradicción. Cada vez que hay una matanza, hay un ascenso astronómico del número de personas que van a comprar armas. ¿Por qué razón? Porque creen justamente que ese puede ser la antesala de una de las mayores regulaciones y, por lo tanto, las ventas de armas se catapultan en lugar de reducirse. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Marc. Gracias por haber estado aquí. López Zamorano y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.